Hola a todos. La práctica de esta semana corresponde a la práctica 4 y tiene como tema fuerzas sobre objetos en una rampa. El objetivo o los objetivos de esta práctica son determinar cuáles son las fuerzas que actúan sobre un objeto puesto sobre una rampa, construir un modelo de cómo actúa esa fuerza y hacer una cosa que se llama extrapolación, es decir, evaluar nuestro modelo para hacer predicciones y ver si funciona. Como es usual, acá tenemos una sección de teoría en la cual nos cuentan que la fuerza sobre un objeto que no está en movimiento es igual a cero, es decir, que las fuerzas sobre el objeto están en equilibrio. Esto sucede cuando el objeto se mueve a velocidad constante o está quieto. En el caso de esta práctica, que vamos a trabajar con un cuerpo suspendido sobre un plano inclinado, es conveniente descomponer el peso en sus componentes paralela al plano inclinado y perpendicular. Estas relaciones se dan a través de las funciones trigonométricas seno de teta y coseno de teta, donde teta es el ángulo del plano inclinado. Teniendo esto en cuenta, entonces vamos a pasar a las preguntas preliminares. Acá hay una sección en la que ustedes tienen como tarea, por favor, investigar o responder a estas preguntas con sus conocimientos del curso de Física 1 y van a realizar el diagrama de fuerzas sobre este sistema y van a responder a la pregunta de cuál es la magnitud de la tensión en términos de la masa del objeto, de la gravedad y del ángulo de inclinación. Una vez finalicemos la parte de preguntas preliminares, entonces vamos a pasar al experimento de hoy. Este video les muestra cómo cambia la fuerza en función de la inclinación del plano. ¿Listo? Del ángulo de inclinación del plano. Entonces ustedes ya tienen una idea preliminar de qué esperar en este caso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a analizar el video? De forma muy similar a como hemos hecho en las clases anteriores. Acá tienen un graduador y lo que van a hacer es mover el plano inclinado y van a tomar datos de fuerza versus ángulo. Por favor, llenan acá con las correspondientes unidades y variable. Ustedes tienen libertad de escoger los ángulos que deseen. Tengan en cuenta que el graduador esté ubicado acá sobre la mesa y que su medida va a estar dada por esta lineecita inferior del plano inclinado. ¿Listo? Bueno, una vez hagan eso, van a proceder con el diagrama. Entonces van a graficar fuerza versus ángulo de la misma forma que lo hemos hecho siempre. Configuración del eje horizontal, el ángulo, configuración del eje vertical, la fuerza y van a hacer una regresión. Entonces, si se dan cuenta, esto tiene forma de una línea recta, ¿cierto? Entonces, la idea es que ustedes miren cuál va a ser el mejor ajuste. Entonces, digamos, si le dan acá proporcional, se dan cuenta que aquí hay una cosa que se llama RMSE, que significa, o bueno, da información del error cuadrático medio, ¿sí? Entonces, entre más grande este número, pues menos se ajustan los datos a su regresión. Entonces, vamos a ver, si le ponemos, por ejemplo, una raíz cuadrada, el error aumenta considerablemente, así ponemos una regresión lineal, ¿sí? Entonces, teniendo esta información, ustedes van a obtener los datos de la relación experimental que les da la fuerza versus el ángulo. Entonces, en este punto, ustedes van a responder, por favor, cuál es la forma de esa función que mejor se ajusta, es decir, de la fuerza de tensión en términos del ángulo de inclinación. Van a hacer una prueba que se llama extrapolación, es decir, predecir para otros ángulos
cuál va a ser el resultado de la fuerza. En esta sección es para ángulos menores a 90 grados. Y esto lo van a comparar con su teoría, ¿listo? En el límite en el que está la rampa totalmente vertical, es decir, 90 grados. Luego van a extrapolar aún más lejos, es decir, van a predecir qué pasaría según su modelo experimental si el ángulo aumenta más de 90 grados y lo van a comparar con la teoría. Y en esta sección van a hacer un análisis si esa regresión que ustedes hicieron, es decir, esa relación que ustedes obtuvieron para la fuerza en términos del ángulo y la que tenían en la teoría, se ajustan y digamos qué estrategias podrían implementar para mejorar esa situación. Tenemos otro video, pero entonces en este caso el ángulo varía de 0 a 90 grados. Entonces vamos a tomar datos. Yo les sugiero puede ser cada 10 grados, ¿sí? Entonces ubican cada 10 grados su rampa y toman el valor de la fuerza que les da. En este sentido van a completar esta tablita de acá. Entonces aquí van a escribir la fuerza, aquí van a escribir el ángulo y van a poner una columna más. Entonces, en esta gráfica van a graficar sus datos de fuerza versus ángulo y van a ver qué forma tienen esos datos. Y con base a esos datos van a escribir aquí qué función creen que siguen esos datos, a crear una columna acá en la tabla calculando el seno del ángulo. Recuerden que eso se realiza aquí dándole en calcular columna y van a poner la función seno del ángulo. Cierran paréntesis y submit. ¿Listo? De esta forma van a calcular esta columna y van a graficar ahora la fuerza en función de esa nueva variable calculada, que es el seno del ángulo. Ese creo que es el cuarto punto. Van a hacer una regresión lineal a esos datos y van a decir cuál es la pendiente de esa línea, qué importancia tiene la pendiente, cómo se puede escribir la ecuación general de la fuerza en términos de la inclinación de la rampa para cualquier objeto. En esta sección tenemos el análisis cualitativo. Para que ustedes por favor analicen un poco más e interioricen los conceptos, les recomiendo revisar estas preguntas antes de la práctica. Y recuerden que en las conclusiones deben responder a los objetivos de la práctica y poner los nombres de las personas que participaron.